Hola a todos. Espero que se hayan dado cuenta de que esto va en serio, que la cuarentena no son vacaciones. Muchos de ustedes los vi una vez sola, algunos no los vi y otros cuantos logramos tener 2 clases. Pero quería empezar el video de hoy con esto. El área total bajo la curva es la cantidad de gente y no cambia en ningún momento. O sea, el área total no cambia en ningún momento. ¿Tá? Eh, Eso quiere decir que si nosotros pasamos de tener un pico muy alto por encima de esa línea punteada o por encima de la otra línea, ¿tá? Lo que tenemos acá es simplemente que toda la gente que está por encima de esa línea, que esté en la población de riesgo, que necesita respiradores, que necesita atención muy especializada, va a morir. O sea, o va a incidir mayormente en el número de muertes. Mientras que si nosotros nos mantenemos de verdad en cuarentena, digo, no importa que vos estés en el grupo que no es de riesgo, yo tampoco, mucha gente no está en ese grupo de riesgo, pero podemos contagiar la enfermedad, contraerla con síntomas más débiles, digo, y no es un tema solo de edad, por ejemplo, digo, obviamente mi madre tiene 78 años, pero mi hija de 24 también tiene algún tipo de asma o de alergia bronquial que puede hacer que esto la perjudique. Entonces, antes de empezar quería decirles que bueno, que no estamos de vacaciones y que está bueno que tratamos de que la curva se mantenga lo más plana posible. Lamentablemente ya tenemos una demente famosa en el país, que es la señora Carmela Ontú, que no solo anduvo desparramando el virus, sino que después fue a visitar a la madre sin tapabocas y tiene los hijos que salen a la calle todos los días a hacer vida normal como si no hubiera pasado nada. Toda esa gente está contagiando más gente, ¿no? Si los casos no logramos que permanezcan por debajo de esa línea de la capacidad que tenemos de tratar, esto se va a poner feo. Era para que vean algo nomás antes de arrancar con la clase de hoy. Bueno, veamos. Cerremos esto y vayamos a lo nuestro. Para cuando empezó el año, a casi todos, excepto los que no pudimos ver, una de las cosas que les dije era que tenían que tratar de entrar, no en esta página, por supuesto que no en esta página, sino en otra, que es esta. Dice, la pueden encontrar sin ningún problema, es @pastro2015, es Pastronomía Alumnos. A los que les gustan los dibujitos de Calvin, ven que ahí hay uno. Y si ustedes entran a esta página, no tienen por qué darle me gusta, no, yo no voy a ver nada de los Facebook de ustedes, ni ustedes van a ver nada de mi Facebook personal. Es una página de materiales, ¿tá? Acá van a estar clases y videos para cuartos de astronomía, quintos y sextos de física, que son los grupos que yo tengo año a año. Son los grupos que tengo porque, digo, no sería para nada responsable agarrar más programas, no me puedo aprender más cosas para tratar de enseñárselas con ganas, con gusto y con amor a ustedes y a la asignatura. Entonces, esas son las 3 cosas en las que trabajo habitualmente. Bueno, eso fue un trago de café. Si van a donde dice materiales 2020, los alumnos de astronomía van a encontrar ahí un enlace a Drive, y en ese enlace al Drive van a encontrar para mí 3 cosas que son muy importantes. Van a encontrar por un lado lo que sería el mejor libro de astronomía que yo conozco. No cubre absolutamente todo el programa, pero es muy bueno.
Lo primero para mí que es muy bueno es que no es un libro de texto, no tiene esa aridez ni esa, llamémosle, desidia de la persona que escribe el libro, sino que está pensado para ser atrayente, y contiene todo lo que una persona debería saber acerca del universo, pese a que el libro ha quedado en algunas partes desactualizado. No es relevante, simplemente digo, para que lo tengan, no lo impriman, imprimirlo sería mucho más costoso que comprarlo, entonces no tiene sentido. Y algo que normalmente se deja pegado en la libreta y que es para uso de directores e inspectores, yo no creo que esté mal que los alumnos tengan una especie de declaración de intenciones por parte del docente. Algunas de estas temáticas de la planificación anual se van a alterar, eventualmente se van a invertir un poco, algunas cosas capaz que las contenemos en otras, pero básicamente esto es el programa del año. Y vamos a lo nuestro. Lo nuestro es esta planilla de PDF que les voy a pedir, que la impriman, porque en esta planilla de PDF lo que vamos a hacer, vamos a ver si así se ve mejor, lo que vamos a hacer es simplemente empezar a tratar de entender cómo funciona este planeta raro, esférico, en el que vivimos. Como ven, ahí tienen para poner el liceo, la clase. Si van a llenar esto y le van a sacar fotos y me lo van a mandar, por favor, lapicera oscura. Me parece que es coherente, si no, no voy a entender nada. Acá tienen la parte donde dice nombre y apellido, fecha de nacimiento, signo del zodíaco, y donde dice signo observado, real, es porque para muchos de ustedes el signo del zodíaco no va a coincidir con el signo real. Y quiero que lo piensen de esta manera. En este momento, si miran para arriba, además de ver un cielo nublado, no van a ver ninguna estrella. Pero ustedes saben que están ahí afuera. ¿Está? Andando el tiempo, mientras la Tierra gira alrededor del Sol, es como si ustedes giraran alrededor de, no sé, una mesa, van a ver que si la mesa fuera como un muro redondo, como una columna, como un pozo, ustedes estarían empezando a ver lo que está detrás del pozo de a poco. Es decir, las constelaciones aparecen detrás del Sol a medida que la Tierra se va moviendo. Y entonces el cielo del año, el cielo estacional, cambia. Por eso decimos que hay constelaciones de verano, de invierno, de otoño, de primavera. Los planetas se mueven todo el tiempo, de hecho por eso se llaman planetas, eso lo vamos a ver después. Imagínense que además tuvieran pintadas en el techo algunas constelaciones. Bueno, esas las van a ver todo el año, son nuestras constelaciones que son circumpolares en el polo celeste sur, el polo del cielo sur. Curiosamente teníamos polos y ecuador en el cielo cuando pensábamos que la Tierra era plana. Ya intuíamos que el cielo era esférico. El cielo no es esférico, es una de las razones por las que yo he decidido dejar de enseñar esfera celeste, más allá de algunas cosas muy primarias, como el hecho de algunas coordenadas y algunas cosas que vamos a ir viendo. Pero la idea en sí de la esfera celeste, a menos que algunos haya dedicado a la navegación, la van a aprender muy rápido y en forma muy sencilla. Por ejemplo, hay dos coordenadas que se llaman azimut y altura. Y una de las formas que tengo de explicártelas es sencillo. Altura es qué tanto tengo que levantar la cabeza de 0 en el horizonte a 90 arriba de mi cabeza, qué tanto tengo que girar el cuello para ver eso que quiero mostrarte. Pero vos te das cuenta que hay 360 grados para buscar. Entonces, la altura es qué tanto tengo que levantar la cabeza, y el azimut, contando desde el sur como 0, pasando por el oeste hasta 360 grados, es para dónde tengo que mirar. Lo puedo hacer de las dos maneras. Bueno, ¿para dónde miro? Miro para el sur y entro a contar los grados, ¿tá? Pasando por el oeste, y ese es el azimut. Si te digo 90 grados de azimut, bueno, vos mirás para el sur
Y como es pasando por el oeste, ping, en el oeste es el 90. Y suponete que si tiene 90 de azimut y te digo 45 de altura, bueno, vos levantás la cabeza hasta los 45 grados. Y ahí está lo que yo te quiero mostrar. Esta es una coordenada local. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, es como un plano del tesoro del pirata. Si vos querés encontrar el tesoro del pirata y son 4 pasos al norte, 2 pasos al este y 3 pasos al sur, bueno, resulta que en realidad tenés que partir de un punto ya predeterminado. O sea, no sé, la roca con forma de calavera, la palmera doble, lo que vos quieras. O sea, estas coordenadas te sirven si vos compartís el lugar con el observador. Decirle por teléfono a alguien que está, no sé, en Rusia, que levante la cabeza a 45 grados y mire hacia el oeste, le va a mostrar a la persona un cielo completamente distinto, porque efectivamente, por más que los terraplanufos, esta gente que está un poco loca, que piensa y opina que la Tierra es plana, no ha podido resolver todavía por qué el cielo se ve distinto desde muchos lugares, y no ha podido resolver prácticamente ninguna pregunta seria con respecto a que la Tierra es esférica. Y bueno, es una forma de ganar dinero y es la forma en la que normalmente tratan de obtener alguna plata que podríamos decir mala vida. Recuerden lo que hablamos en clase siempre: respetamos a las personas, pero no sus opiniones. Las opiniones las podemos discutir pacíficamente, racionalmente. Y bueno, honestamente, perdón, pero la opinión de que la Tierra es plana es una opinión estúpida. No quiere decir que sea estúpido el que sostiene la opinión estúpida. Acá el problema es que la evidencia marca otra cosa. Si seguimos con la planilla para abajo, ahora les voy a enseñar cómo llenarla. Van a ver algunos datos que no tuvimos todavía tiempo de ver en la primera clase, porque nos presentábamos, charlamos un rato y estuvimos viendo algunas cosas de estas. ¿Qué dice ciudad? Vamos a trabajar nosotros con 6 ciudades. Las 2 primeras van a ser Montevideo y Río de Janeiro. Montevideo, que por razones obvias es nuestra ciudad, les recomiendo que tengan la planilla a mano para cuando empecemos a trabajar, ya sea que la tengan en la pantalla de la compu si trabajan en el teléfono, o ya sea que la tengan impresa, que sería muy buena idea. Y eso permitiría, obviamente, ir llenando la planilla mientras van viendo los datos conmigo. Son 6 planillas que van a trabajar en grupos de 2, máximo 3. Por eso les decía que si aparece algún nombre y apellido fuera de estos 3 cuadraditos, no va a tener nota. ¿Por qué hay 3? Simplemente porque sé que siempre que digo grupos de 2 va a haber algún queridísimo analfapancho que dice: profe, ¿pueden ser de 3? Y si digo de 3, siempre va a aparecer otro que va a decir: profe, ¿puede ser de 4? Y si bien esto es mucho trabajo para una sola persona, también se puede hacer de a uno. Pero me parece que es más disfrutable intervenir, intercambiar funciones, ir cambiando a medida que lo vamos haciendo. Las 6 ciudades en orden son Montevideo, Río de Janeiro, una ciudad en el trópico, Kampala, capital de Uganda, una ciudad en el Ecuador, Kiruna, una ciudad al norte de Suecia. La elegí porque estuve trabajando ahí un tiempo. Y después 2 ciudades bastante icónicas, que son Londres y París. Y después vamos a ver por qué son Londres y París. O sea, también, así como había una razón para elegir una ciudad muy al norte y otra ciudad en el trópico y otra ciudad exactamente en el Ecuador, elegí esas 2 ciudades por motivos también que tienen que ver con lo astronómico. Bueno, si ya tienen esta planilla, si ya lograron descargarla, bien. Si no tienen impresora, yo en este momento, por ejemplo, que me acabo de mudar, no tengo la impresora, pueden copiarla. Mírenla, no es tan difícil. Estamos hablando de poner 21 del 3, 21 del 6, 22 del 9, 21 del 12 y dejar columnas para lo que sería la hora de salida del sol, el punto cardinal, la hora de la puesta del sol, el punto cardinal, la altura máxima del sol, que ahí dice culminación superior, y la hora
a la que se da esa altura máxima del Sol. Y luego hay que hacer una cuenta, que eso no lo hacen con la calculadora, lo hacen con los dedos, para ver cuánto duró el día solar, es decir, cuánto duró desde que sale el Sol hasta que se oculta el Sol. Lo interesante de esto es que van a aparecer varios conceptos juntos. Por ejemplo, obviamente, la altura es un ángulo que se forma con el horizonte. Ese ángulo puede ser positivo o negativo y siempre va a tener un máximo de 90. Es curioso como muchos de nosotros pensamos que la altura máxima del Sol en mediodía son 90 grados. Bien, eso obviamente no es cierto, nunca es cierto en Uruguay, solo es cierto en muy pocos países del mundo, en 2 días en el año, a veces en un solo día en el año si estás en el trópico. Y en realidad lo que pasa es que si juntan los dedos, o sea, si señalan el horizonte y el Sol está en el horizonte, el ángulo que se acaba de formar es un ángulo de 0 grados. La altura del Sol es 0. Antes de que salga el Sol, la altura del Sol, como se imaginarán muchos de ustedes ya, es negativa. Si yo te digo, el Sol tiene menos 10 grados, ¿es de día o es de noche? Y bueno, obviamente es de noche, porque el horizonte determina qué es lo que vemos, y un objeto que está debajo del horizonte, dejando la refracción de la atmósfera de lado, obviamente tiene altura negativa y no es visible. Y si no es visible el Sol, es de noche. La hora de la altura máxima significa que después que sale el Sol va a estar ganando altura, va a formar un ángulo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, hasta que llegue a un punto máximo de altura, hasta que el ángulo sea máximo. Todos sabemos que en realidad la Tierra es la que se mueve, todos sabemos en realidad que el Sol, si bien tiene sus movimientos propios, lo vamos a ver después, no es el que se mueve, pero nadie dice giró la Tierra de día. En nuestro lenguaje está impreso el hecho de que decimos salió el Sol, aunque sabemos que giró la Tierra. Pero como la Tierra gira casi siempre a la misma velocidad, lo que nos va a pasar es que el tiempo que al Sol le lleva a llegar a su máximo de altura, es decir, la mañana, es exactamente la mitad del día, sería la hora del mediodía. Ustedes esperarían que esa hora fueran las 12 del día. Bueno, sorpresa, sorpresa. Veamos qué va pasando a medida que lo hacemos. Porque una de las cosas que nos pasa es que en realidad nosotros no usamos el uso horario que corresponde a Uruguay, donde el mediodía sería las 12. Nosotros ya tenemos casi una hora de adelanto. Esa es una de las razones por las que dejamos de adelantar la hora. Alguien se dio cuenta que era completamente ridículo porque estábamos adelantando 2 horas y lo que nos ahorrábamos en la noche en realidad lo perdíamos en la mañana. Es decir, ya estamos usando una hora que no es la nuestra. Usamos la hora para todo el Mercosur, la hora de Río de Janeiro. Si tienen esta planilla, si ya la imprimieron, si la tienen en pantalla en la compu, y la quieren copiar, si no la pueden imprimir, podemos seguir con lo nuestro. Bueno, para los signos del zodíaco, que es algo que está bueno, que hasta lo pueden hacer en la casa de ustedes y ver eso, no se dejen convencer con ese tema de los ascendientes o los ascendentes, según quien lo diga, Dios mío, esto es terrible. Pero no se dejen convencer con eso. Si alguien les dice, vos tenés ascendente en tal cosa, pregúntale por qué. Así como no preguntaste por qué, o cuando preguntaste por qué eras de tal signo, te dijeron simplemente, porque naciste en tal fecha y tal fecha. Bueno, digo, eso es bastante ridículo. Todo el mundo nació entre tal fecha y tal fecha. La pregunta es, ¿por qué? Y cuando te digan, no, lo que pasa es que ese es el ascendente, en realidad no tienen ni idea de lo que es el ascendente. Y eso es muy cómico. Lo del ascendente se los voy a explicar en persona para que lo sepan bien y lo puedan calcular ustedes y lo vean en clase. Les prometo que es muy divertido porque muchos astrólogos hablan del ascendente y en realidad dicen cualquier disparate, no tienen ni idea de lo que es el ascendente. Y no es que importe, porque para que importara esto,
La Tierra tendría que ser el centro del universo, sabemos que no lo es. La Tierra tendría que estar inmóvil y lo que es peor, las constelaciones tendrían que tener existencia física, es decir, tendrían que estar relacionadas de alguna manera más allá de lo visual, más allá de la perspectiva de donde se miran, y no lo están. Esto es como alguien que llegara a Montevideo por primera vez o que se subiera al techo del Antel Arenas y viera que el shopping de Tres Cruces y el Cerro están pegados. Y dijera, voy a ir a esos dos lugares que están muy cerca. Y después cuando tratara de ver, vería que los dos lugares en realidad están muy, muy alejados. También pasaría lo mismo con una persona que nunca hubiera venido a Montevideo, que llega en un crucero cargado de coronavirus y como siempre los dejamos bajar. Y el tipo cuando viene, mira desde puerto y ve, desde puerto no, antes de llegar al puerto, y ve el Hotel Sheraton de Punta Carretas y al lado la Torre de Antel y al lado ve el cerro por efecto de la perspectiva. Y entonces dice, cuando me baje, ya que voy a estar 5 horas en Montevideo repartiendo coronavirus, lo que voy a hacer es, obviamente, ir a esos 3 lugares que quedan cerquitas y parecen muy lindos. Y entonces se sube un taxi y le dice, mire, vi desde el barco 3 lugares que son los que quiero ver. Y están pegaditos, así que vamos a aprovechar. Lléveme al Sheraton, a la Torre de Antel y al Cerro de Montevideo. Eh, el taxista lo va a mirar con cara de asombrado y va a flashear un poco y va a decir, pero no, mire, realmente nos va a llevar 4 horas recorrer todo eso. No, o 5, y no lo va a disfrutar. No podemos ir a esos 3 lados tan rápido como para que usted los vea todos. Eso es lo que nos pasa cuando miramos las constelaciones. Desde un punto de vista parecen algo, pero en realidad son otra cosa. Y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Para la clase de hoy, para el video de hoy, vamos a enseñarles cómo buscar su verdadero signo del zodíaco, vamos a enseñarles cómo determinar eso y vamos a mostrarles que las constelaciones en realidad no existen. Yo para eso voy a usar 2 tipos de software. Ustedes van a utilizar solo uno, que es gratuito, así que no tiene sentido que se paguen un software solo porque tiene algún dibujito más lindo. Esto es como el OpenOffice, o sea, si escribís en Write, escribís en Word. Si sabes usar el Excel, sabes usar el Calc. Es decir, no hay necesidad de más software. Cuanto más software astronómico se bajen, les prometo dedicarles más tiempo para ayudarlos a usar el software. Pero nuestro trabajo, que es un poco lo que sería nuestra, llámenle, prueba de sondeo, o tarea diagnóstica, pero que también después se termina convirtiendo en el primer escrito y en el segundo escrito, porque hay mucho para hacer atrás de estas planillas, gráficas con la altura del sol, tratar de entender por qué la altura del sol determina la temperatura, y eso nos va a llevar a las causas astronómicas y a las causas físicas de las estaciones, e incluso vamos a poder verlo en diferentes lugares del mundo, ¿no? Eso quiere decir que tenemos trabajo para rato. Pero para empezar y divertirnos un poco, vamos a empezar con la parte más entretenida. Y sobre todo para que el video no quede demasiado largo. Mi idea es que ninguno de los videos sobrepase el tiempo que duraría normalmente una clase de astronomía, de 45 o 40 minutos, ¿no? Si no, va a estar difícil para mirarlas. Prometo así hacerles 3 o 4 o 5 las que sean necesarias, como para que puedan completar este trabajo y el día que nos veamos lo puedan traer. Bueno, se me acaba de enfriar el café, lo que significa que soy postre afectado por el coronavirus. Bien, salgamos de acá. Una de las cosas que yo les había sugerido era que se bajaran este programa llamado Mapa Estelar o Star Chart. El mapa estelar o Star Chart requiere que tengas el GPS iniciado. Como ven acá me dice dónde estoy bien, estoy en Montevideo, casi 35 sur, 56 oeste más o menos. Y acá está en un modo que es un modo de realidad aumentada.
Yo estoy moviendo el celular hacia arriba, ¿tá? En este momento, por ejemplo, ahí estaría Júpiter, no lo voy a ver porque es de día. Siguiendo esta línea, que es la eclíptica, ahí tengo el Sol, como ven, bastante alto en esta época del año. Por ahí atrás anda Neptuno. Es normal que Neptuno puede estar en cualquier parte del cielo, pero siempre cerca del Sol, para un lado o para el otro, vamos a encontrar a Mercurio y a Venus. Esa elongación, esa distancia que lo separa del Sol, nunca es muy grande, porque acuérdense que nosotros estamos en el tercer planeta y Mercurio y Venus están girando alrededor del Sol, por lo tanto siempre van a estar de una manera u otra próximos al Sol. En este caso, Mercurio se va a ver antes de la salida del Sol y hoy de noche, bueno, hoy al atardecer probablemente esté nublado, pero probablemente puedan ver, después que se oculta el Sol, un objeto muy brillante que se llama Venus. Esto es muy lindo y muy práctico. Eso que ven ahí es un radiante de lluvia de estrellas. Es muy lindo y muy práctico. Ese es el polo del cielo, ¿se acuerdan que les decía? Bueno, el polo del cielo es un reminiscente, es decir, la Tierra era plana, podía ser plana, pero sí había ecuador en el cielo, había polos en el cielo. De hecho, es curioso, la idea de un polo, de una esfera, de un ecuador, surge primero en el cielo antes que en la Tierra. Nadie dudaba que existía un polo del cielo ni que existía un ecuador del cielo, pero al día de hoy los terraplanistas niegan que pueda haber un polo de la Tierra, dos polos de la Tierra y un ecuador de la Tierra. Este modo muy bonito, ahora estamos viendo estrellas que están debajo del horizonte, algunas del zodíaco como se ven acá, y otras que jamás se van a poder ver, como las que estarían en la parte norte, a menos que ustedes viajen. Ahí tienen en la punta de la cola de la Osa Menor la estrella Polaris, que es la que marca el norte. ¿Tá? Esto es muy útil, pero no para trabajar. Esto es muy lindo si ustedes están afuera con el GPS conectado y su teléfono tiene giroscopio, si no lo pueden mover con el dedo, tampoco es muy grave. Pero nosotros necesitamos otra cosa. Acá abajo ven 3 iconos. A veces desaparecen los iconos porque uno sin querer toca la pantalla o elige ver los datos de esta estrella, por ejemplo. Beta de Libra, beta es porque es la segunda en brillo. Arrastro hacia arriba el menú y me dice la distancia, 160 años luz, su magnitud, después vamos a ver lo que es eso, la magnitud aparente, la magnitud absoluta. ¿Se acuerdan lo que le hablábamos del azimut y la altura hoy? Bueno, ahí lo tienen. Está a menos 14, o sea, no la busques, no la vas a encontrar, no solo porque es de día, sino porque está debajo del horizonte. El azimut, mientras que la altura se puede medir de 0 a 90 positivo o de 0 a 90 negativo, nadie puede hacer un ángulo de 90, digo así, pueden hacer un ángulo de 100 grados, pero si ustedes levantan el dedo hasta 90 grados, el dedo sigue subiendo. Ahora, si le quieren dar 100 grados con respecto al horizonte, en realidad es lo mismo que medir 80 para el otro lado. O sea, siguen sumando grados, pero el dedo no va más alto. Mientras que con el azimut puede ser de 360. Bueno, eso solo para mostrarles que pueden desaparecer los menús de abajo, no enloquezcan. Si los menús de abajo desaparecen, vuelven a tocar la pantalla y los menús vuelven a aparecer. El menú principal es el de las 3 rayitas. La primera vez que inicien el programa va a iniciar una especie de intro, como si fuera un juego, de una demostración, y probablemente les muestre 4 casillitas, 4 cuadraditos en pantalla, del cual tienen que elegir el primero de la izquierda, o sea, el primero de todos, ¿tá? Y ahí van a acceder a esto que estamos acá. Si cuando mueven el celular se les mueve lo que les muestra del cielo, están con el modo de realidad aumentada, es decir, AR Mode, Augmented Reality Mode. Y en vez de ser encendido, a ustedes les conviene para trabajar que esté apagado. Para jugar, para mostrarlo a sus hermanos chiquitos, a sus padres, para convencer a alguna novia o para el chamullo, pueden usar la realidad aumentada encendida y mostrar las cosas. Después tienen un modo nocturno, no lo prendan, es inútil. El modo nocturno es simplemente porque a veces uno está mirando por el telescopio y las células del ojo
bastones y conos. Los conos funcionan con mucha luz y nos permiten ver muchísimos colores, pero cuando no hay suficiente luz, los conos no son excitados, no pueden transformar la luz en electricidad y funcionan los bastones. En el modo nocturno, si uno lo prende, todo se vuelve rojo. Y eso es porque el ojo es menos sensible con este color rojo y uno no pierde la visión nocturna. O sea, puede mirar por un telescopio y mirar algo que está en este color. Por eso, por ejemplo, es la longitud de onda que tiene menor energía. Por eso antes, en los cuartos oscuros de revelado de foto, se podía prender una luz roja sin velar la película, porque es de las longitudes de onda, eso lo vamos a ver después cuando veamos espectro, que tiene menor energía de la visible. Hay menos que esto, pero ya no es visible. Entonces, modo nocturno apagado, modo de realidad aumentada apagado. Vista del cielo, ¿qué queremos ver? Bueno, nosotros, ver o no ver la atmósfera en realidad no nos va a hacer una gran cosa. Yo la sacaría. La rejilla ecuatorial puede servir y el plano de la eclíptica es fundamental porque desde la forma en que se creó nuestro sistema solar y que se generan las estrellas, que tiene algo que ver con algo llamado conservación del momento angular. Después vamos a hacer algunos experimentos divertidos sentándonos en un banco con mochilas o pesas en las manos y ustedes los van a ver. Las constelaciones las necesitamos, los límites, las imágenes son útiles. Estrellas y planetas es bueno tenerlas a la vista, lunas también. Planetas enanos me parece que todavía no. Las constelaciones son fundamentales para nosotros. Entonces vamos a dejar estas cosas así como están activadas. Si no las tienen activadas, simplemente las activan. Volvemos hacia atrás. Y, opa, mira, apareció el escorpión acá. Porque sí nomás, porque yo no quiero tocar la parte de la pantalla donde me para la grabación de la misma. Y acá tenemos, la capacidad de volver a donde estábamos. Muy bien. Recuerden la primera parte que hablamos, que es donde vos pones tu nombre, tu apellido, tu fecha de nacimiento, y ahora tu fecha de nacimiento y tu signo del zodíaco, ese que te dijeron. Por ejemplo, a mí me dijeron que yo era de Aries. Tanto es así que yo nací con 7 días de diferencia con mi padre, lo cual llevaba a que cumpliéramos años el mismo día, que mi padre, extrañamente orgulloso por su signo de Aries, había mandado a hacer una especie de cuadro que lo tenía colgado en su lado de la cama, con todas las ventajas que tenía ser de Aries, ¿no? Una cosa espectacular, ser de Aries era lo mejor que había. El problema es este. Tu signo del zodíaco es en qué lugar se encuentra el Sol el día en que vos naciste. Y para eso tenés que poner acá el día en que vos naciste. Y veamos, ¿cómo se hace eso? Bueno, muy fácil. Tocas donde está la hora y el menú se expande. Este menú que se expande te permite, vamos a volver a voltear la imagen para darnos cuenta, este menú que se expande te permite cambiar el año. Por ejemplo, tú tocas el año y puedes cambiar el año. Muchos de ustedes, por ejemplo, nacieron en el 2004, 2005. Vamos a suponer que hubieran nacido el día del cumpleaños de mi padre. Mi papá cumplía Vieron que cambia el mes. Al cambiar el mes, cambio de a un mes. Y eso puede ser muy rápido. Entonces, capaz que si ustedes lo cambian de a poco, puedan tener más éxito que yo. Después de todo, ustedes son la generación digital. Acá tienen el cumpleaños de mi padre, el 29 de marzo. Vamos a suponer que nació a las 10 de la mañana, pero créanme, un día no es diferencia, unas horas es menos diferencia. Ahora lo que tengo que hacer es buscar el sol. Puedo hacer dos cosas. Puedo ampliar, lo cual me va a dificultar la búsqueda. Puedo reducir, lo cual me facilita la búsqueda. Pero puedo hacer trampa. A ver, puedo usar la lupa y pedirle acá, donde dice examinar el cielo, que me busque el sol. ¿Qué dice la estrella en el centro del sistema solar?
Ya si fuéramos muy raros o explícitos, diríamos, no es el centro, es el centro gravitatorio, pero no es el centro geométrico. Daría horas para discutir de esto y sobre todo con alguna especie de cuervo que conozco que le vería un defecto a cualquier cosa que haga alguien que no le caiga bien. Pero nosotros vamos a tomar la búsqueda del Sol, que va acá, y le damos un tiempito al programa, un segundo, para que encuentre el Sol. Y acá aparece nuestro primer problema. Porque no sé si se dan cuenta, pero el Sol acaba de aparecer en el medio de unos pescados y no en el medio de unos carneros. Entonces, el Sol, y acá tenemos datos del Sol, la descripción, su magnitud aparente, ¿se acuerdan? Cuanto más negativa, más luminosa, perdón, más brillante. Luminosa se aplicaría a magnitud absoluta. Y dice que está en la constelación de Piscis. Imagínense la desagradable sorpresa de mi papá que se encontró con que era de Piscis. Para que él pudiera ser de Aries, tendría que haber, perdón, vamos a hacer de vuelta, vamos a centrar el Sol. Ahí va, si tengo el Sol centrado, puedo mover, y esto es lo que pasa con el correr de los días. Al moverse la Tierra, miren qué curioso, el Sol va cambiando de posición. Y para que el Sol estuviera en Aries, hay que esperar. Hay que esperar bastante. Hay que esperar como hasta el 23 de abril, cuando mucha gente dice que ya sos de Tauro. Bueno, en realidad sos de Aries. Y cuando la gente te dice que sos de Tauro, bueno, puedes ser de Tauro porque es una constelación muy grande y ahí está. Pero eso me deja con una pequeña, llamémosle, duda. Vamos a sacar el Sol de acá, vamos a irnos un rato y vamos a volver hacia alguna constelación interesante. Por ejemplo, Orión. ¿Quién no conoce a Orión? Orión, esa constelación de donde viene la palabra orientarse, oriente. Pocas constelaciones van a ser tan importantes como Orión. Por ejemplo, acá tenemos Alfa Orionis. Alfa de Orión significa la estrella más brillante de Orión, pero también tiene nombre propio. Ustedes pueden ser el número 2 de la lista de cuarto C del Liceo 34. Uso liceos que sé que no tienen astronomía para que les quede claro. O sea, agarrás la lista y bueno, quiero hablar con el alumno número 23 de cuarto C de este liceo. Y es una persona. Esa persona además tiene nombre. Es decir, se llama Betelgeuse. Es decir, son dos formas de denominar la estrella. La estrella Betelgeuse, esto puede resonar gracioso o no, pero es indiferente, simplemente en árabe significa sobaco. Lamentablemente no significa axila, que quedaría mucho más lindo, sino que significa sobaco. Y es la que hemos tenido dudas de si había explotado, si no había explotado. Y bueno, si esta estrella explotara, Betelgeuse, si esta estrella explotara, nos daríamos cuenta con un pequeño retraso de alrededor de 400, no, estas cifras tienen una incertidumbre, que yo te pedía que puede ir desde 430 a 490 años luz, es difícil medir distancias, y después vamos a ver cuáles son las unidades en las que las medimos. Por ahora quédense con esta idea de que el año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Un segundo luz es la distancia que recorre la luz en un segundo, unos 300.000 kilómetros. Un minuto luz es la distancia que recorre la luz en un minuto. Por ejemplo, la Luna está a un poco más de un segundo luz. El Sol está a poco más de 8 minutos luz. Y Orión está como a 450 años luz. Y puede pasar a veces que estén viendo cómo se oculta el Sol, sobre todo ahora, en esta época, cómo se oculta el Sol, y de repente para ese mismo lado justo tienen una luna que hace muy poquito fue luna nueva,
Y quizás se vea, se empiece a ver, a medida que se oculta el Sol, por ahí arriba se empiece a ver Betelgeuse de Orión. Bueno, miren qué increíble. Están viendo el horizonte de la Tierra prácticamente como es ahora. La Luna como era hace un segundo. El Sol como era hace 8 minutos. Y Betelgeuse como era hace 500 años. Y están viendo todo eso al mismo tiempo, en el mismo marco de tiempo. Hace un tiempo, en una discusión muy triste que tuve con un pope de la astronomía uruguaya, gran genio, que me quiso corregir algo bien a la historia del maestro Ciruela, y achacó esto a un experimento hecho de Michelson Morley, eh, que tiene que ver con la inexistencia del éter, y se olvidó de que un señor por allá por el año 1600 ya lo había determinado, que el retraso en las ondas de la luz para llegar a la Tierra genera efectos muy raros, por ejemplo en la predicción de los satélites de Júpiter. Cosas muy tristes que a veces pasan. Es o fue vergonzoso para ese tipo de vergüenza ajena, ¿no? Digo, cuando es como si yo te dijera, pero ¿cómo pusiste huevo sin H y con B larga? Y vos me decís, no, está hecho con H y con B corta, digo, vos te estás confundiendo de palabra. Bien, les cuento. Acaban de ver que la estrella de la constelación, la estrella emblemática de la constelación de Orión, está en unos 450 años luz. Vemos qué pasa con esta. Esta estrellita, que la voy a tocar ahí, se llama Zeta Orionis. Mintaka, Alnilam y Alnitak. ¿Está? En el caso interesante que estamos viendo acá, Zeta Orionis, que también es Alnilam, Alnitak, está a una distancia de, veamos, 800 años luz. Al lado tenemos la otra, la del medio, Epsilon, Alnilam, que está a 1300 años luz. Estos números pueden cambiar según los datos que se utilicen, pero bastante prolijo en este caso. En algunos pueden aparecer 1900, ¿tá? Acá 900 años luz, entonces para Mintaka. Mintaka es importante porque, como ven, recorre esta línea que está acá, que es el ecuador celeste. Entonces siempre sale por el este y se pone por el oeste durante todo el año. Si ves salir a Mintaka, la primera de las tres Marías en aparecer, en salir, bueno, es muy buena cosa porque resulta que Mintaka siempre sale por el este y se oculta por el oeste. Ven, ahí está. Déjenme mostrarles esto de una manera un poco más pausada. Y vamos a correr el tiempo hacia atrás, no hacia adelante, para que la puedan ver salir. La línea del horizonte va a aparecer en cualquier momento. Bueno, en cualquier momento no, porque estamos yendo de a minutos y esto viene ahí. Bueno, ahí tenemos a Mintaka saliendo. ¿Ven? Mintaka es la única que sale por el este. Alnilam sale un poquito pasadita y Alnitak no sale por ahí. Y si seguimos, o sea, recorriendo esto, 12 horas más tarde, exactamente 12 horas más tarde, o casi exactamente 2 horas más tarde, vamos a ver que la primera de las tres en ocultarse vuelve a ser Mintaka, que se oculta por el oeste, mientras que las otras ya se ocultan lejos del oeste. Puede parecer poca cosa, pero recuerden que si van a hacer un viaje largo, por ejemplo, y se guían porque el oeste está acá, bueno, problema. Y si alguno de ustedes nació el 1 de febrero del 2005, recuerden, si no ven acá los tres iconitos, no desesperen, simplemente apretan y acá tienen la búsqueda. Ponen acá la fecha de lo que sea que ustedes quieran cambiar. Vamos a suponer que alguno de ustedes nació en el 2003
y que nació en julio y que nació el 21 de julio. Vamos a elegir el 21 de junio, que es la fecha del solsticio. ¿Tá? Y bueno, veamos varias cosas. Primero, ¿dónde está el sol? Aprieto la lupita, busco el sol y acá me aparece el sol. Y el 21 de junio el sol se encuentra en Tauro. Esto va a ser muy loco para mucha gente, que cree que obviamente el 21 de junio no es de Tauro. Pero eso lo decía Mark Twain. Se llamaba Samuel Clemens, el autor Mark Twain. Y él decía que es más fácil engañar a alguien que mostrarle que ha sido engañado. Nos encariñamos con el engaño y perdemos de vista que siempre hay niveles de error. El tema es mantener esos niveles de error al mínimo. No es lo mismo que vos le preguntes a alguien 2 por 2 y te diga 5, que le preguntes a alguien 2 por 2 y te diga noviembre. Las dos respuestas están mal, pero hay una que está menos mal. La ciencia lo que hace es buscar siempre la respuesta que está menos mal, sabiendo que difícilmente encuentra una respuesta definitiva, pero cada vez tenemos mejores respuestas. Las pseudociencias tienen eso, no pueden cambiar. Por lo tanto, no te pueden decir hoy sos de Géminis y mañana sos de Tauro. Porque si no, ¿cómo arreglan que te estuvieran mintiendo, no? Tener la verdad tiene ese problema, la verdad no puede cambiar. Y la ciencia, si algo está segura, es de que no tiene la verdad. Hasta acá lo que llegamos es básicamente a algo. Vos podés saber la fecha de nacimiento de cualquier persona y si sabés la fecha de nacimiento de esa persona, podés tranquilamente decirle a la persona de verdad de qué signo es. En algunos casos puede coincidir. Por ejemplo, yo qué sé, el 17 de agosto el sol obviamente está en Leo y en septiembre va a estar en Virgo. Como ven, Virgo es una constelación enorme en el cielo, así que el sol va a estar en Virgo o en Leo o en Tauro mucho tiempo. Vamos a suponer que estoy buscando que alguien sea de Escorpio. Bueno, acá me enfrento con un problema gravísimo porque resulta que ven que el sol a medida que pasan los días se va moviendo, que en realidad es la Tierra obviamente la que se mueve. Para que el sol esté en Escorpio tenemos poco tiempo. Tenemos del 23 de noviembre a... ya está en Ofiuco, un poco menos, al 2 de diciembre aproximadamente. 10 días, en realidad es un poco menos, para ser de Escorpio. Y ninguno de esos 10 días además cae dentro de la constelación de Escorpio. Entonces, realmente ser de Escorpio, si es que fuera importante, acuérdense, las constelaciones no existen. Por lo tanto, existen en cuanto a lo que se llama pareidolia, que es ese fenómeno que permite que yo te mande 2 puntos y un paréntesis y vos digas es una carita feliz, es una carita triste. O sea, estás tratando de ver algo donde no hay, es lo que le da forma a las nubes, es lo que le da forma a la mancha de la pared, pero en realidad no podemos evitar formar patrones con nuestro cerebro, los busca todo el tiempo. Hasta acá, lo que tendrías que haber hecho hasta ahora es haber buscado tu fecha de nacimiento, haber visto el signo que te corresponde realmente, quejarte mucho si el signo que te toca es el que no te gusta, pero yo no estoy tratando de cambiarte de cuadro de fútbol, podés seguir siendo del cuadro que quieras, puedes seguir leyendo el horóscopo que quieras, pero sí te estoy diciendo, por primera vez quizás alguien realmente se molestó en explicarte por qué te decían que eras de tal signo. Y como te dije, eso de los ascendentes que te van a andar diciendo por ahí, es gente que no tiene ni idea de lo que es el ascendente. Y te prometo explicártelo cuando tengamos clase, ¿tá? Y mostrarte, si te interesa, cuál es tu ascendente. Sería una pérdida de tiempo después de haberte demostrado que las constelaciones no existen y de que el cielo en realidad no es ninguna otra cosa más que una especie de manual de supervivencia primitiva. Piénsenlo, yo podía saber cuándo venía el invierno porque conocía las constelaciones de otoño,
lo cual me permitía guardar comida y guardar bienes o irme junto con los animales. Yo podía saber que venía la primavera, porque había constelaciones propias de la primavera, lo cual me permitía saber que el tiempo de escasez estaba por terminar. Después nos volvimos cazadores y agricultores. Si yo voy a cazar y sé que por cierto lugar va a pasar una enorme manada de ñus o de bichos cornudos tipo tauro, bueno, coincide la apariencia de tauro en el hemisferio norte con la migración de los animales salvajes, del ganado salvaje, que no era nada fácil de cazar, y yo podía hacer una trampa para cazarlos. También coincide la aparición de Acuario en algunos países con la temporada de lluvia, lo que permite apurar la plantación porque sé que pronto va a llover, ya que si no llueve pierdo las semillas que me podría haber comido. Hay una relación entre Virgo y la cosecha del trigo, sobre todo porque lo que tiene Virgo en la mano es una espiga de trigo. Está la constelación de la Virgen, muy anterior a la Virgen cristiana, que es la Virgen de las cosechas. ¿Tá? Esa constelación sostiene una espiga de trigo y acá está, acá la tienen, esa espiga de trigo anunciaba el tiempo de la cosecha. Acuerden, o recuerden mejor dicho, que con el trigo se hacía el alimento más importante que existía, la cerveza. No, también, sí, el pan. Pero es una broma a medias, chiquilines. En un tiempo donde no se conocía la microbiología, donde las primeras ciudades todavía no tenían saneamiento, donde las fuentes de agua generalmente estaban contaminadas, donde no se sabía que había que hervir el agua antes de tomarla, por lo menos, y eso sin hablar de otros contaminantes, resulta que la cerveza era una bebida mucho más sana que el agua. Eso no es excusa para ustedes. Tienen menos de 18 años, no pueden tomar alcohol y además contamos con servicios de agua potable excelentes. Así que nada, andar diciendo que toman cerveza para prevenir enfermedades. Lo que sí les digo es, hubo un tiempo, hace unos 12.000 años atrás, donde esto tenía mucho sentido. Y obviamente también el trigo simboliza el pan, que es uno de los alimentos fundamentales. Bueno, me parece que para la primera parte de la clase de hoy estamos bien. De nuevo, mucho software muy bueno. Sigan la página de Pastronomía Alumnos, no se confundan con Pastronomía Solo, esa no es una página para alumnos, no porque tenga nada malo, sino porque tiene un montón de cuestiones que no hacen a la clase y que no hacen a otra cosa más que temas personales, personales no, en una página que tiene 10.000 seguidores, pero a lo que me refiero es que no es una página pensada para los alumnos. Todo este software que está acá lo pueden usar, algunos gratis, otros no. Tienen muchísimas cosas que vamos a ir viendo durante el año. Los datos pueden variar, por ejemplo, yo recién les mostraba que en el Stellarium van a ver que hay datos ligeramente distintos. Les puede gustar más la imagenología, los gráficos de esta aplicación, son lindos, ustedes los tienen en las igualitas, lo pueden bajar gratis en la computadora, pero tiene un costo para celular. Y no todos tienen tarjetas internacionales, aunque el costo es muy barato, créanme, son algo así como 150 pesos. Pero el otro es gratis y es igual. Lo único que no tiene son los dibujitos chulos, dirían los gallegos. Pero, por ejemplo, acá pueden ver lo que yo les decía, Mintaka, y ahí les va a aparecer los datos de Mintaka. A ver ahí, pero mis dedos de mono siguen dándome problemas. A ver. Bueno, no sé. Ya les había mostrado. Orión, ahí va. Delta Orión, 151 años luz. No tengo idea de qué es lo que está pasando, pero bueno, Alnitak, 800 años luz.
Alnilam 1900, hoy nos daba un poco menos de 1200, 1300, y Mintaka 900, el dato estaba bastante bien. ¿Tá? Fíjense que estas tres estrellas que a nosotros son tan parecidas y nos llama la atención, y son las tres Marías, están a distancias de 900 años luz, 1900 años luz y 800 años luz. O sea, de nuevo, es como pensar que el cerro, la torre de Antel y el Sheraton están a la misma distancia porque los ves desde una perspectiva que te los muestra iguales. Antes de que nadie pregunte, no, ninguna de estas tres estrellas explotó, no pueden explotar. ¿Tienen masa suficiente para formar supernovas? Sí. ¿Van a explotar? Seguro. ¿Cómo sé que en los últimos 1900 años esta estrella no explotó? Porque antes de explotar, cualquiera de estas tres va a pasar por una etapa de supergigante roja en la que puede estar entre 100.000 años y 1.000.000 de años, antes de explotar. O sea que antes de explotar vamos a ver que estas estrellas se hinchan enormemente, aumentan mucho su brillo y se tornan de color rojizo cuando ahora son medios azuladas. Y eso va a estar así durante 100.000 años por lo menos, o sea que en 1000 años, 100.000 es una centésima parte, si fueran a explotar ya las veríamos rojas, es decir, ya las veríamos como Betelgeuse, que está a unos 500, 420, 450 años luz de distancia. Las incertidumbres siguen siendo grandes. La espada, la cuchilla de Orión que cuelga del cinturón, sí tiene una estrella muy rara, que vendría a ser la del medio de esas tres estrellitas, que como ven sí es una nebulosa, sí es una estrella que explotó, y para eso tenemos el resto del año, para que no sea un cuentito y para poder explicarles muchísimas más maravillas del cielo. Bueno, este es Claudio Pastrana que se despide de ustedes. Pastronomía para los amigos, el profe para los que conocen, para los que no me conocen todavía, y espero que el tutorial sea útil. Si no, en la página pastronomía-alumnos me pueden dejar cualquier pregunta y cualquier duda que tengan. Un abrazo a todos y bueno, no salgan de casa, no sean irresponsables, cuiden el sistema de salud, la cuarentena no son vacaciones, tenemos que tratar de cuidarnos entre todos. Si logramos no sobrepasar el sistema de salud, la cosa nos va a andar bien. Un abrazo grande y cielos despejados para todos.